México subordinado. La subordinación en la etapa neoliberal. 11ª parte. Hoy como ayer, más de lo mismo y en vías de empeorar. Sección 4. Esta es una obra del maestro Héctor Alejandro Mora Gallardo. La responsabilidad de las políticas de Estado impuestas por los gobiernos PRI-panistas repercuten directamente en los padecimientos que afectan al ciudadano común y especialmente a los más desfavorecidos materialmente, detectándose en el estado de Guerrero que tras de la declaración de la guerra contra los narcotraficantes, el índice de asesinatos se eleva drásticamente hasta un 400%. En un estado en el que los guerrerenses que se encuentran en condiciones de pobreza alcanzan el 69.7% de los 3.3 millones de habitantes, mientras que el 17% de la población adulta es analfabeta y un 15% es monolingüe, entendiendo solo su lengua aborigen. El paraíso del Pacífico es un paraíso perdido, pues Acapulco presenta los índices delictivos más elevados del país, encontrando el tráfico de estupefacientes un lugar a modo para su desempeño y progresando. Es la pobreza el factor social que subyace el malestar que viene afectando al estado de Guerrero por décadas. Es una vergüenza para los gobernantes mexicanos y locales, habidos y por haber, el que y haciendo social. Acéptase que en la elevada cifra de analfabetismo tiene que ver la desatención con propósito a las normales rurales locales, lo que deja al gobierno burgués al descubierto en su mezquindad ejercida para con el campesinado. Pero el remedio va a ser la inversión privada y extranjera en este México ejemplarmente neocolonizado. Masacre de indefensos en plena guerra de baja intensidad. Santos inocentes a diciembre del 97. Como nación-estado colonizado y dependiente, el establishment mexicano ocupa un lugar inferior en la pirámide del poder internacional. Como tal, inserto en la red de dominación mundial, cumpliendo roles acorde con los intereses establecidos por el capital transnacional. Al interior del estado periférico, campesinos, obreros, desempleados marginados ocupan el zócalo de la pirámide, quedando como los más entre los desfavorecidos los pueblos aborígenes. Desde la conquista castellana de las culturas originales, los vencidos quedan ubicados como casta inferior, cual conquistados sometidos a la supremacía del vencedor, ocupando respectivamente la cima y el zócalo de la pirámide social en las Indias occidentales. La separación de España con la instauración del orden político nacional, incorporando a criollos y a mestizos en el nivel superior de la sociedad, no anula, empero, la sojuzgación del indio, quien permanece en el nivel más bajo, soportando una explotación y o marginación que ya se va intensificando gradualmente conforme transcurre la era moderna y el capitalismo va perfeccionando y extendiendo sus fuerzas productivas. Criollos y mestizos tendrán para con ellos una actitud más desconsiderada, ajena a la protección que por ley se dignaba otorgar la corona, aun y cuando sus representantes en los virreinatos y capitanías no solieran acatar bien a bien las disposiciones reales. Pero con los gobiernos liberales nacionales, su abandono o desprecio o incomprensión y coacción a incorporarlos a la modernidad capitalista trae graves consecuencias para con los pueblos de la tierra, el incremento de su explotación y el mayor arrebato de sus territorios. En México, los ideales de la revolución agraria los debía cobijar, pero ante el triunfo de la facción y su consolidación de efectos revolucionarios, a partir de la década de los 40, con todo y el Instituto Indigenista, contando con él, la afectación territorial de los pueblos aborígenes se intensifica, y no perder de vista que a la par del daño nacional causado por el Estado mexicano, se aúna el oficio de intromisión del Instituto Lingüístico de Verano, ILB, permitido por Cárdenas en compensación de lo ganado. Más capas no llegan los efectos positivos de la lucha armada campesina, y sí el ILB, se tiene que condiciones de explotación abundantes
prevalece durante el resto del siglo XX, bajo el dominio de gobiernos caciquiles. Y la violencia estalla cuando a la protesta contra la afectación de tierras y la explotación de labriegos una la desposesión y marginación de miles de aborígenes, siendo a un clímax explosivo que termina en confrontación bélica de la que sacan la peor parte de los desposeídos cursos. Así pues, violentas represivas por el gobierno y sus chiapanecos priistas de una manera constante, en ambientes acostumbrados del uso represivo propio de un Estado cacique, agravado por la intensificación explotación que la masa capitalista va dando, son la acción norma en el trato del nativo. La de la explotación y la represión cotidiana que implica maltrato, discriminación, desalojos, cárcel y asesinatos de miembros de las diferentes etnias chiapanecas es una constante secular, y a la reacción de protesta, la respuesta oficial, represión violenta. O genocidio paulatino, ejercido por la maquinaria del Estado y del Estado, utilizando lo mismo al ejército que a cuerpos policiales, a los que se la utilización de guardias blancas organizadas por los terratenientes. Ya en 1976 se presentan denuncias de las prácticas abusivas emprendidas por las autoridades locales. Elementos del ejército atacaron violentamente centenares de familias, incendiaron casi 300 chozas, pillaron y robaron las pocas pertenencias de los indios, destruyeron con su material escolar, amenazaron a mujeres y niños, golpearon a quienes oponencia, secaron a varios campesinos y dejaron abandonadas a sus totalmente desamparadas y a la intemperie a las víctimas. Cerca de años después, el 06, el mismo gobernador Juan Gutiérrez ordenó el desaliento de 1000 indígenas que habían invadido la propiedad del cacique Gustavo Flores, efectuando matanza, muchos, y casi desapareció, según testimonios sobrevivientes, quienes describieron que las mujeres y los niños heridos eran devorados por los perros. No nos queremos ni acordar, pero eso sí, enfatizar, fueron los militares. El responsable de tal, el general Abstellanos Domínguez, a quien la dirigencia central del partido posteriormente premia, refiriéndole la gobernatura del Estado. Al mal gobierno, su responsabilidad atroz, se dice cuantas verdades. El PRI fue acusado de niño de quienes solo luchan por un pedazo de tierra, poniendo en su lugar la dirigencia del Supremo Partido. Son menches de terroristas que explotan a los sus fincas, inferiores a los 15 pesos diarios, pretendiendo pagadas mayores a 16 horas, viéndose también afectado por tiendas de raya, cárceles clandestinas y con deudas que los obligan a trabajar de por vida. ¿Alguna diferencia con el del encomendero despiadado o con el del hacendado porfirista? No. O trato que tras de 500 conquistas caciquiles, la explotación de los originales habitantes de estas tierras prosigue, y los continuos agravios no hacen sino proseguir. Que el 50380 en el municipio de Hidalgo, 10 fueron asesinados por gavilleros contratados por los latifundistas, Mario Gaxiola Para 1983, cansados de sucesivos atropellos, se marcharon hacia el Nacional, entregándole al presidente Miguel de la Madrid una carta en la que denunciaban las arbitrariedades en su encontrancio y la inacción política por respuesta. Con Absalón Castellanos instalado, la represión no hacía sin incrementarse. La Academia Mexicana de Derechos denunció más de 500 hechos sangrientos, con el asesinato de más de un centenar de inconformes, lo que equivalía a 2 homicidios políticos al mes. Represión con el empleo de arbitrarias para contener la indignación, cárceles de líderes campesinos y indígenas acusados de delitos. Atreviéndose el general a interceptar una marcha de protesta que partió de la selva lacandona,
emprendida por más de 340 personas. 700 policías cerraron el paso y les dispararon gases lacrimógenos, maltratando a mujeres y desapareciendo a 2 niños, procediendo a apresar a los dirigentes, trasladándolos desde Palenque hasta Tuxtla Gutiérrez, terminando por ser fichados como delincuentes comunes y obligando a firmar documentos desconociendo su contenido. Así se las gastaba el gran encomendero don Absalón a 500 años del arribo de los europeos. Marzo del 92. Los indígenas se vuelven a estar. Señor gobernador Patrocinio Garrido conmemora los 500 años de la conquista con detenciones masivas, torturas, despojos, discriminación racial, social, política, asesinatos, aprehensiones ilegales y reformas a las legislaciones con las que se anulan las garantías constitucionales de acción y de reunión. Un año atrás, en respuesta a un ataque realizado por desconocidos contra militares, un comando del ejército penetró en una Tzotzil amenazando de muerte a 46, deteniendo y torturando a unos 13 campesinos, acusándolos de haber asesinado a 2 soldados. Entonces, el odio entre los indígenas, divididos por el gobierno, iba en aumento, y tan solo 30,000 chamulas habían expulsados por los caciques de su comunidad, debido a que su religión los iba a enfrentarse con los indios católicos de la región. Divide y vencerás. La estrategia de los aparatos represores nacionales se complementa con congregación auspiciada por la penetración silenciosa de religiosos gringos en funciones misioneras. Sí, de intromisión dividiendo las aguas en un aspecto cultural de por sí álgido, como vienen a ser las creencias. El Instituto Lingüístico de Verano fue la llave de apertura para el arribo de mencionados como misioneros de Dios. Ver a los aborígenes que no les venía mal una segunda evangelización, convirtiéndolos ahora sí a la verdadera religión. Sí, como en Filipinas. Total, que el número de iglesias evangélicas aumentó, posteriormente reforzadas con la presencia abundante de pentecostales y otras iglesias confesionales, inclusive no cristianas, habiendo en la actualidad en Chiapas mezquitas y sin religión tras clientela propia en la disputa con las creencias pero el efecto proliferación religiosa causa un daño dividiendo aún más. No es fortuito. A la división se aúna la política entre priistas y perredistas, la iglesia nacional y todo en detrimento de la unidad de las vilipendiadas etnias. El levantamiento neozapatista despertó conciencia política y unidad étnica de clase entre grupos indígenas, incluyendo a las abejas, pasa a convertirse en la amenaza de latifundistas, ganaderos y de clase política local al gobierno central. Durante su campaña pro presidencia y en los primeros sexenios, el presidente Zedillo manejó un discurso conciliatorio para con los neozapatistas, aceptando la legitimidad moral de su tono fue desapareciendo conforme el presidente y su gabinete se van enajenando a los intereses imperiales. Merced al apuro que representaba el adeudo de tesobonos y en sí la endeble situación monetaria heredada del régimen salinista, su efecto el préstamo otorgó el gobierno de Washington y el Fondo Monetario Nacional, viniendo con él las recomendaciones como tales, presiones para un mayor alineamiento con las pragmáticas políticas estadounidenses. Sin que el establo yankee quiera calificar a los neozapatistas de ser un grupo terrorista, prefiriendo emitir de manera oficial algún calificativo para con la agrupación campesina insurgente, ser cierto que, acorde con los parámetros de la política imperialista, en procura de llevar a cabo empoderarse de los recursos naturales, en donde los hubiere, de tal potencial apropiación, el establishment es imperialista, pasa a considerar a toda agrupación regional, pacífica o no, el enemigo a ser desplazado y o controlado. Para lograr sus propósitos enajenantes, ejercer una auténtica contra los pobres,
incluyendo en específico campesinos con sus tradicionales cultivos, en procurarlos a modo para que acepten los gramíneas genéticamente modificadas y de otras plantas para uso industrial, empleando métodos, maquinaria e insumos técnicos eso es, de uso exclusivo y excluyente, favorable a empresas agrometropolitanas, lo que viene a ser una estrategia para la alimentación mundial a través de monopolios, sumo peligro para la humanidad, desapareciendo los vinos, sustituyéndolos por técnicos que trabajan aplicando métodos agroindustriales en granjas de propiedad.